Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Enrique Silva y vamos a dar inicio al 10º webinar del ciclo de charlas que iniciamos en junio del año 2021 y que hemos denominado la minería como motor del desarrollo de Chile. Quisiera darle a todos los participantes y a aquellos que se van a integrar en los próximos minutos la más cordial bienvenida y agradecer profundamente a nuestros muy distinguidos invitados, Iván Herragá y Diego Hernández, por aceptar nuestra invitación a participar como panelistas en esta reunión. Hoy día volvemos a conversar sobre un tema que trabajamos en la primera sesión de estos webinars, el proyecto de royalty minero, contenido esta vez en la indicación sustitutiva y los cambios que propone el Ejecutivo al proyecto que se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado y que forma parte de la reforma tributaria. En mi opinión, y posiblemente muchos de ustedes compartirán conmigo, que el tema tributario en el sector minero es muy complejo y el proyecto ha sido objeto de análisis por varios o numerosos ejecutivos de la industria y o académicos ligados al sector. Y aquí viene un juicio personal a partir de los cuales es posible extraer algunas conclusiones que a mí, por lo menos, me resultaron preocupantes. No quiero ser exhaustivo, pero, por ejemplo, me resultó preocupante porque el impuesto sobre el cual vamos a conversar no es neutral desde la perspectiva de asignación de recursos. En segundo lugar, he leído que la propuesta podría tener un impacto negativo y muy significativo sobre la producción y las inversiones del sector, que el impuesto propuesto podría afectar negativa y significativamente la competitividad de Chile en materia tributaria con respecto a otros distritos mineros en una industria que es global. En definitiva, el proyecto podría ser contradictorio con el objetivo de recuperar y profundizar una dinámica de desarrollo sostenible y competitiva del sector minero y del cobre en el mediano y largo plazo. Y quisiera conectar esta idea con un tema que tratamos en una presentación que hicimos con Jorge Cantallops en estos mismos webinars, y que dedicamos a analizar la competitividad de la minería del cobre en las últimas décadas. Ahí dijimos o comentamos que desde el 90 al 2004 el sector tuvo un proceso de expansión muy acelerado, muy fuerte, pero que desde el 2004 a la fecha esa expansión, medida en términos de crecimiento de la producción, pasó a ser bastante más baja, incluso podríamos hasta calificarla de marginal. Entonces es un tema que tenemos que tener claro y presente. Lo segundo, las crecientes inversiones necesarias solo para mantener o incrementar marginalmente la producción. Y el gran desafío que representa, por ejemplo, mantener nuestra participación de mercado en el mediano y largo plazo. Y por último, para comentar el último tema, durante gran parte del periodo la minería del cobre perdió competitividad, y otra cosa que quiero aclarar, por si sale en la conversa, que incluso dentro de un mismo segmento minero, por ejemplo, la gran minería o las operaciones que tienen más de 50.000 de producción, etcétera, conviven operaciones que son bastante heterogéneas. En síntesis, en esta sesión nos ha parecido de gran interés o muy relevante para la proyección futura del sector conocer con más detalle, recabar y recapitular la opinión de la industria representada por nuestros dos invitados. Antes de darles la palabra, quería tomarme un segundo para presentarlos. Y yo sé que ustedes los conocen, pero igual me gustaría recapitular brevemente algunos temas. Iván Arriagada ha sido CEO de Antofagasta PLC, la única compañía chilena listada en la Bolsa de Valores de Londres desde el año 2016. Se incorporó al grupo el año 2015, desempeñándose como CEO de la empresa minera del holding Antofagasta Mineras. Es ingeniero comercial y tiene una maestría en la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez de la Universidad Federico Santa María, y tiene una maestría en Ciencias de la London School of Economics. Anteriormente ocupó el cargo de Chief Financial Officer en Codelco.
Previamente a esto, se desempeñó en BHP Billiton como vicepresidente de operaciones y antes de eso fue director financiero del área de metales base, también en BHP. Antes de ingresar al mundo de la minería del cobre, Iván pasó buena parte de su carrera en la industria del petróleo y gas, ocupando cargos en finanzas y desarrollo de negocios en Chile, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina. No quiero dejar de mencionar que en junio del presente año, el Copper Club le otorgó un premio que yo conozco, no sé si estoy en lo correcto, como The Copper Man of the Year, y leyendo un poco a quién se le otorgan en estos premios, leí que se otorgan a profesionales que han realizado contribuciones extraordinarias a la industria del cobre. Y en julio, al mes siguiente, asumió como presidente del directorio del Consejo Minero. Por su parte, don Diego es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile y de la École Supérieure des Mines de París. Ha ocupado diversas posiciones de alta responsabilidad en el sector minero en Sudamérica, tanto en roles operacionales, estratégicos y corporativos, y desde septiembre del año 16 ocupa la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería. Desde el año 2012 al 16 estuvo en la presidencia ejecutiva de Antofagasta Minerals, y desde el 2010 al 2012 de la presidencia ejecutiva de Codelco, y anteriormente la presidencia de la división Metales Bases de BHP Billiton y del directorio de Minera Escondida. También fue subdirector ejecutivo de la división de Metales No Ferrosos de Vale, así como presidente ejecutivo de la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. Ha sido asesor de minería del grupo minero mexicano Peñoles, Fresnillo, y director de Nexa Resources con minas en Perú y Brasil. Bueno, para bosquejar lo que vamos a hacer esta tarde, vamos a tener dos presentaciones de alrededor de 15 a 20 minutos y luego una ronda de preguntas a nuestros panelistas, las que les queremos pedir que se hagan a través del chat de la reunión, y lo otro es que no se vayan a enojar si no somos capaces de cubrir todas las preguntas que puedan surgir, ¿no es cierto?, durante el evento, porque nos hemos puesto en un tiempo total para el mismo, ¿de acuerdo? Entonces quisiera dar la palabra a Iván Arriagada para sus 20 minutos. Muchas gracias, Enrique. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo también a Diego y al resto de los asistentes. Yo voy a hacer entonces algunas observaciones respecto del royalty o la propuesta de royalty. Hablo en esto a título personal. Entiendo que esta es una conversación en ese sentido en la que estamos conversando en esa capacidad. Yo primero que nada algunos comentarios generales. El primero que haría es que es importante que lo ha dicho la industria, que constatar de que en general hay una buena disposición del sector, y la ha habido, a entender los cambios que están ocurriendo y en particular la necesidad de poder financiar, que tiene el país, de poder financiar una agenda social que demanda un nivel de financiamiento distinto desde el punto de vista fiscal. Yo creo que la industria en ese sentido, y lo ha expresado varios de sus representantes, que existe esa disposición de reconocer, ¿no es cierto?, los tiempos que vivimos y los desafíos que tiene el país, particularmente en materia de moverse hacia un Estado con más acento en los derechos sociales. Así que yo quiero dejar eso establecido porque me parece que es una inspiración importante que tiene la industria de ser parte de ese proceso y de contribuir en ese financiamiento. También en esa línea yo destacaría en segundo lugar de que nosotros creemos fuertemente, en los que estamos en la industria minera, de que el principal aporte que hacemos al desarrollo del país está justamente en la actividad, su desarrollo, el crecimiento, la inversión, porque es a través de eso, de esa actividad, donde ocurre el empleo, ocurre la interacción con las comunidades, ocurre el encadenamiento productivo con los distintos, ¿no es cierto?, proveedores, ocurre, ¿no es cierto?, la transferencia de tecnología
y la industria minera tiene un chasis, por así decirlo, que es suficientemente importante como para que esos efectos sean, ¿no es cierto?, de impacto. Y por lo tanto creemos que efectivamente ese es el principal aporte, y entonces el dilema, ¿no es cierto?, que se plantea actualmente es lograr un equilibrio entre una mayor recaudación, pero a su vez que permita la promoción del sector a través de incentivar la inversión. Y ese es, yo diría, el dilema, ¿no es cierto?, que enfrenta en este momento, ¿no es cierto?, la autoridad, y enfrentamos, ¿no es cierto?, de alguna manera todos. Es lograr ese equilibrio, es decir, contribuir más, pero al mismo tiempo que eso no signifique perjudicar la inversión, sino que al contrario, habilitarla, promoverla, incentivarla para que el sector continúe creciendo. Nosotros hicimos un cálculo grueso hoy día Chile produce, no sé, 5,6 millones de toneladas de cobre, 5,7 millones de toneladas de cobre al año. Si es que aumentara esa producción, y se ha hablado en algunos estudios que Chile podría, en teoría, teóricamente, llegar a producir, no sé, un poco menos de 8 millones de toneladas. Ahora, si uno hiciera el ejercicio de ver, bueno, si produjera 1 millón de toneladas más, es decir, en vez de 5,6, 6,6, a las tasas, ¿no es cierto?, vigentes de tributación actual, ¿cuánta más recaudación tendría el Estado? Y en algunos cálculos, como digo, todavía que tienen que ser refinados y confirmados, pero estamos hablando de cifras que serían equivalentes a los cambios tributarios que están en juego. O sea, podría ser, ¿no es cierto?, equivalente a, no sé, 1.500 millones de dólares en recaudación adicional. Por lo tanto, ciertamente el crecimiento del sector, el desarrollo, es una fuente importante para poder seguir contribuyendo en impuestos también, porque si creciera, podríamos tener un aumento en la recaudación equivalente a lo que se está buscando con la reforma del royalty. Ahora, habiendo dicho eso, a mí me parece que la propuesta que se ha planteado no logra este equilibrio que yo he señalado entre, ¿no es cierto?, recaudar más promoviendo el sector a través de continuar, ¿no es cierto?, con los incentivos a la inversión. Ya que deja a la industria, a los proyectos en Chile, yo pienso en una condición competitiva desventajosa, y por lo tanto sería, yo pienso, si la reforma se hiciera en los términos que está propuesto, sería un retroceso desde el punto de vista de impactar, ¿no es cierto?, negativamente la inversión y reducir, por lo tanto, la inversión en el sector minero. Y creo y voy a explayarme con más precisión, pero creo que en el fondo, en el diseño, ¿no es cierto?, pienso que ignora en buena medida algunas de las características propias de esta industria, ¿no? Y menciono algunas. En primer lugar, la minería es una actividad de riesgo, que parte, ¿no es cierto?, como sabemos, con una incierta actividad de exploración y sigue con el desarrollo solo cuando la exploración ha sido exitosa. Y sabemos que la probabilidad de ser exitoso en las actividades de exploración es muy baja. Por lo tanto, requiere, ¿no es cierto?, que lo que moviliza la exploración es la promesa, ¿no es cierto?, de justamente tener un retorno que sea importante, dado el riesgo involucrado. Y eso no está, yo miro la estructura que se ha propuesto en la reforma, ¿no es cierto?, el royalty, y me parece que esto no está debidamente integrado, sino que asume de alguna manera un modelo como más estático y digamos, donde la actividad de exploración, que es el inicio de la actividad minera, no fuera compensada por los riesgos que involucra. En segundo lugar, no me parece que reconoce bien lo intensiva que es la industria en capital. Esta es una industria en la que se requiere, ¿no es cierto?, para la continuidad de la operación, un capital importante, sin eso involucrar necesariamente crecimiento. Y esto tiene que ver con lo que hay que hacer en materia de desarrollo mina, lo que hay que hacer en materia, ¿no es cierto?, de inversión de capital para la mantención, porque es una industria con una actividad que yo denominaría de desgaste, es decir, la infraestructura nuestra sufre desgaste, ¿no es cierto?, porque está construida sobre el principio de que tenemos, ¿no es cierto?, que transformar el cerro, ¿no es cierto?, en cobre, y esa es una actividad, por lo tanto, muy intensiva en capital, y particularmente en lo que tiene que ver con el capital para mantener nuestra infraestructura, que está sujeta a un desgaste prácticamente por diseño, ¿no?
Esta propuesta no incorpora, por lo tanto, esta noción de que la inversión de capital, el gasto en inversión de capital, cuya contracara es la depreciación, es parte, ¿no es cierto?, de esta industria. Y en tercer lugar, yo creo que tampoco considera la gran diversidad de costos que tienen los yacimientos, dependiendo de su antigüedad, de las leyes, de los métodos de explotación, de la logística, sino que no contempla eso adecuadamente en algunos componentes, por lo menos, y esta es sumamente importante porque nosotros mismos en el grupo que yo, ¿no es cierto?, lidero, tenemos compañías que están en el primer cuartil de costo y otras que están en el cuarto cuartil de costo, tercer cuartil de costo, y son ciertamente muy distintas, responden de forma muy distinta a los ciclos de precio y por lo tanto tienen en ese sentido capacidades de pago muy diferentes. Así que eso como algunos elementos. Ahora voy a profundizar en dos cosas. Me parece que en materia de competitividad, la carga tributaria que impone esta reforma deja a la industria en una desventaja desde el punto de vista comparativo, cuando, ¿no es cierto?, lo vemos en comparación a otras jurisdicciones mineras. Y para poner esto en alguna perspectiva, el régimen actual en Chile representa, yo diría, uno puede, depende de los supuestos, pero bajo distintas modalidades, decir, sin creo riesgo a equivocarse grandemente, que el régimen actual tiene una tasa efectiva de impuestos que tiende a tener como media alrededor de entre un, no sé, 40% más o menos. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero es del orden entre un 38 y un 40%. Cuando uno mira el régimen propuesto, en distintos estudios y se han dado distintas cifras, pero voy a mencionar algunos que tengo aquí a mano, partiendo por algunos que pueden ser menos precisos y otros que son estudios más refinados. Pero el Banco de Inversiones Barclays, por ejemplo, sacó, ¿no es cierto?, un análisis preliminar donde sitúa la tasa de impuesto efectiva entre 52 y 59. O sea, nos moveríamos de un 40 a 52, 59. CRU, que es una consultora que es conocida, habla de que podría estar en el orden de un 60% promedio para el periodo 2024-2040. Un estudio de Juan Ignacio Guzmán habla de que podría en algunos escenarios llegar al 60%. Y quizás uno más reciente de Emilio Castillo y Jorge Valverde de la Universidad de Chile, sitúa, dependiendo de si son operaciones de costo alto o costo bajo y dependiendo del precio del cobre, las tasas efectivas en un rango entre 48 y 58. Es decir, bajo distintas premisas, y uno de los desafíos que tenemos es esta convergencia en materia de números que tenemos que lograr, pero ciertamente pasaríamos de tasas que están cercanas al 40% a tasas que superan el 50%. Y ese salto yo creo que nos deja a nosotros con una desventaja cuando lo comparamos con otras jurisdicciones que son mineras, y eso significa, eso no es un objetivo en sí mismo, sino que lo que significa es que las inversiones, por lo tanto, se penalizan de una forma tal que eventualmente podrían frenarse y podrían detenerse. Ahora, hay un estudio que se usó, que es el estudio del Fondo Monetario Internacional, que fue preparado para los cálculos de la base tributaria en el Perú, que muestra la carga tributaria comparada de Chile y otros países. Y si uno compara en ese estudio Chile con Perú, Australia, Canadá y Estados Unidos, nos damos cuenta de que ese conjunto de países está en tasas similares, un poquito por sobre las que tiene Chile actualmente, pero muy en el rango de lo que tiene Chile. O sea, el promedio de Perú, Australia, Canadá y Estados Unidos es comparable a lo que tiene Chile hoy día. ¿Cuáles son los países que están más altos en esa tasa o en ese estudio del Fondo Monetario? Son países como el Congo, Zambia y Mongolia, que son países donde existe minería, pero yo creo que no son, desde el punto de vista comparable, los países con que nosotros nos gustaría, ¿no es cierto?, compararnos desde el punto de vista del desarrollo futuro, ¿no es cierto?, del sector. Ahora, cuando nos comparamos en ese estudio con Perú en el estudio del Fondo Monetario aparece con una carga tributaria del 41%, comparado con el 38% que nosotros tenemos. Otros estudios muestran, hay uno de Sesco, por ejemplo,
que la diferencia entre Chile y Perú es de 5 puntos, o sea, 39 con 44. Por lo tanto, estamos en esos rangos. Y esto difiere, porque difiere de cómo se incorporan en el cálculo básicamente dos cosas. Uno es cómo se incorpora en el cálculo el 8% de distribución a los trabajadores, que es obligatorio en el Perú, y también cómo se contempla si uno usa la tasa que tiene Perú de invariabilidad tributaria, que es más alta, o sin invariabilidad tributaria. Y por lo tanto, bajo cualquiera de estos estudios, y reconociendo que es importante tener una convergencia en la base de comparación, Chile quedaría con la propuesta nueva con una carga tributaria que yo creo que pone a la inversión minera en desventaja y con un riesgo de que por lo tanto esta se vea francamente disminuida. Así que ese es un primer elemento que yo creo que es importante. En el diseño tributario, más allá de la carga, yo creo que uno de los aspectos que es reconocidamente, digamos, complejo es el componente ad valorem que tiene la propuesta tributaria. Sobre todo porque ha sido llevada a tasas que son relativamente altas, y el problema que tiene el ad valorem es que no reconoce la diferencia que existe entre, ¿no es cierto?, distintas compañías que tienen condiciones de costo distintos. Por lo tanto, tiende a ser regresiva, es decir, resultan tasas efectivas cuando uno las calcula sobre la capacidad de pago medida por margen, tiende a ser regresivo porque tiende a poner tasas más grandes en aquellos que tienen menos margen. Y yo creo que eso está dentro de lo que no buscaríamos, ¿no es cierto?, en el diseño tributario, que aquellos que tengan menor capacidad de pago terminen pagando porcentualmente más impuestos. Por lo tanto, eso es creo yo, aspecto negativo que tiene el diseño tributario, que es muy central, no capturar la variabilidad de las operaciones mineras. Y yo voy a ejemplificar en la realidad de precio que tuvimos. El precio ha bajado, estuvo, ¿no es cierto?, sobre los $4,5, se pegó un descenso muy importante durante un periodo corto, en el mes de junio y julio, y llegó a niveles, ¿no es cierto?, de 3.30 o 3.20 incluso en algunos días. Si uno mira las operaciones del cuarto cuartil a esos precios, probablemente con la subida de costos que ha habido, porque el precio del ácido está más caro, el precio del diésel está más caro, etcétera, lo que nosotros hemos visto es que muchas de esas compañías del cuarto cuartil probablemente han estado básicamente sin generar un margen positivo, es decir, han estado con esos precios que bajaron tan rápido y tan abruptamente, han estado más bien trabajando, ¿no es cierto?, para poder pagar, ¿no es cierto?, sus obligaciones, tanto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no es cierto?, como las obligaciones para el pago de los insumos. Y por lo tanto, esto sería agregarle un costo fijo que eventualmente podría llevar a que en esos escenarios estas compañías tengan que endeudarse para pagar impuestos, lo que parece, ¿no es cierto?, una aberración a todas, ¿no es cierto?, a todas luces. Así que el ad valorem me parece que es un impuesto que hay que tratar de alguna manera repensar en forma, ¿no es cierto?, importante. Lo otro es que no se reconoce en el cálculo, en el otro componente, que es una tasa sobre el margen, es un cálculo del margen que excluye elementos como la depreciación, y en una industria que tiene alta inversión, como digo, no una inversión solamente inicial, sino que una inversión periódica, ¿no es cierto?, regular, recurrente, para, ¿no es cierto?, compensar el desgaste, ¿no es cierto?, de sus instalaciones, puede ser una distorsión importante. En el grupo que yo lidero, nosotros invertimos del orden de $1.000 millones al año en lo que llamamos capital de sustentabilidad, o sea, inversiones que tienen que ver con mantener la capacidad existente, o sea, no son cifras menores. Los estimados que yo he visto que la industria en Chile probablemente está invirtiendo entre 5 y 6 o más millones al año en este tipo, ¿no es cierto?, de inversión que es necesaria para mantener y compensar el desgaste natural que tienen nuestras instalaciones. Así que en el diseño a mí me parece que esos dos factores son digamos, factores que de alguna manera negativos en el diseño, el ad valorem y el hecho de no poder
incorporar la depreciación dentro del margen. Ahora, con esto termino. Algunos otros comentarios. Me parece que la reforma también incluye otros aspectos. Uno de ellos es un fondo regional, pero sin embargo que está desindexado de el royalty, y por lo tanto es financiado con la ley general o con la ley de presupuesto general, no del royalty. Y yo creo que es importante tratar de que en esta ocasión efectivamente existe un fondo regional, pero que genere vínculo con la localidad de entorno y la actividad minera, y que por lo tanto esté vinculado, ¿no es cierto?, de alguna manera a el tributo, y no sea sencillamente un diseño que obedezca, ¿no es cierto?, a financiamiento de ley de presupuesto general. Nos gustaría mucho me gustaría mucho a mí que hubiese un acento particular en los destinos regionales, ¿no es cierto?, para el producto de este cambio tributario. Y después, dos últimas cosas. Creo que también la reforma incluye un impuesto del 1,8% a las utilidades no distribuidas en sociedades, ¿no es cierto?, que pueden ser intermedias. Y yo creo que en la minería se da mucho que el producto, ¿no es cierto?, de una operación se reinvierta en otro proyecto, y para eso se utilizan, ¿no es cierto?, las utilidades no distribuidas en sociedades que reciben, por lo tanto, el producto, ¿no es cierto?, de la actividad minera, y son destinadas o redestinadas a la inversión en otra actividad. Y si eso está grabado con 1,8% en términos de que estas fueron utilidades que ya pagaron impuestos, ahí se produce una distorsión. Y lo otro es el límite a las pérdidas acumuladas, que solo pueden ser el 50%, utilizarse hasta el 50% de la renta líquida anual. También yo creo que es algo que en inversiones que han sido muy significativas, y tenemos varios proyectos en Chile donde ha habido, ¿no es cierto?, inversiones importantes que todavía les queda mucho tiempo para ser recuperadas. Esto puede ser también un factor que digamos que de alguna manera introduzca, ¿no es cierto?, una distorsión. Así que eso quiero decir como resumen. Como digo, nosotros reiterar la disposición que se ha manifestado el sector para participar, y el dilema aquí es lograr un equilibrio adecuado entre recaudación y mantener los incentivos para que la actividad continúe en la minería creciendo, desarrollándose, que es donde están los principales aportes, más de los que pueden lograrse cambiando, ¿no es cierto?, los tributos. Pero aún así creo que lo que tenemos, el desafío que tiene el país, es lograr que estos cambios se hagan con un diseño y que lleguen a una carga tributaria que permitan lograr ese equilibrio. Y creo que la propuesta se queda en ese sentido corta, tiene que ¿cómo se llama? No logra ese objetivo. Así que eso por mi lado, Enrique. Muchísimas gracias, Iván, por tu análisis súper completo y muy, muy interesante para la reflexión. Don Diego. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir una presentación que es la misma, no es la misma, pero ustedes vean el título: Diálogos sociales para la reforma tributaria, ¿no? Estos son lo que generó el Ministerio de Hacienda, y nosotros, como muchas otras instituciones, nos inscribimos y nos permitieron en media hora dar nuestra opinión sobre la reforma tributaria, 18 de mayo, y nosotros nos enfocamos más bien al tema del rollo, que es lo más importante para la minería hoy día. Esta no es la misma presentación, pero hay parte de la presentación y hay otras cosas que le agregué. Bueno, la contribución de la minería a la economía nacional, todos lo conocemos, entre 12 y 14% del PIB, superior al 20% si consideramos el PIB inducido, las exportaciones mineras, los ingresos fiscales totales, cuánto representa la minería, y toda la contribución de la minería al desarrollo económico y social. Y hay algo que no nos podemos olvidar hoy día, pero
es que la minería que tenemos hoy es muy distinta a la minería que teníamos en el siglo pasado, antes de la nacionalización. Podemos decir que la minería está completamente integrada a la economía nacional, es decir, que si se afecta la minería, se afecta también todo el entorno de la minería, que es mucho mayor que lo que los políticos y la gente se imaginan. ¿Cuánto contribuye la minería privada a los ingresos tributarios? A los ingresos tributarios, ¿no? Entre el 2010 y el 2022, la minería privada contribuyó en total con 18.000 millones de dólares, más en impuestos de primera categoría, más casi 6.000 en el impuesto específico a la actividad minera, el royalty. Y lo interesante acá es ver cómo varía esto, ¿eh? Tenemos años como el 2016 y el 2017, estos son años tributarios, donde la contribución de la minería fue 5,4% de los ingresos tributarios, y tenemos años en que la minería privada representó el 24% el 2011, el 22,7% el 2022, el año tributario 2022. Y como decía Iván, nosotros estimamos que entre 40 a 42% de las utilidades van al fisco y 58 a 60% a los inversionistas. Esto en términos de effective tax rate. Es decir, cuando se hace tributación comparada, es muy difícil considerar todos los otros elementos de incentivos fiscales, por ejemplo, en Perú el tema de si se considera o no se considera los bonos que se le dan a los trabajadores, a los empleados, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de effective tax rate, nosotros consideramos que es 40-42 y creemos que está en el rango de países mineros comparables. En estos diálogos tributarios del Ministerio de Hacienda, ellos definieron 13 principios que había que respetar en la reforma tributaria y en relación a la minería nos referiremos a 3 de estos principios que establece el Ministerio de Hacienda para hacer una reforma tributaria buena. El principio número 3, que es el consenso respecto a la necesidad de fomentar la inversión pública y privada, responsabilidad fiscal y justicia distributiva. El número 4, necesidad de proveer certeza jurídica a los contribuyentes y responder a la evolución de las necesidades y preferencias de la ciudadanía. El número 12, sobre los impuestos que gravan la renta económica, reducir los incentivos a la captura de rentas, potenciar los incentivos a la inversión y desarrollo de capacidades productivas. Lo que está en negrita ahí es lo que nos interesa a nosotros y lo que vamos a comentar. Primero, los consensos respecto a la necesidad de fomentar la inversión pública y privada. Creemos que lo que está hoy día, el proyecto de ley que está en el Congreso y al que el Ejecutivo le hizo las indicaciones, no respeta este equilibrio entre tributación y desarrollo de la actividad. Y lo mejora un poco en relación a lo que salió de la Cámara de Diputados, que era claramente excesivo, pero creemos que todavía no respeta, no obtiene un equilibrio en tributación y desarrollo de la actividad. Porque lo que están proponiendo son tasas finalmente de 40-42% que tenemos hoy día, subirla a 55-60%. Y eso no va a incentivar el desarrollo de la actividad, no va a incentivar la inversión. Y tampoco esto no está relacionado con la reforma tributaria, pero también tenemos que considerar los pilares que permitieron la construcción del parque productivo actual y que hoy día están en veremos en otra, tanto en la Constitución como en otras instancias
a la que nosotros también estamos expuestos, como son los permisos ambientales. Y los pilares fueron el Código de Minería, con la certeza con los derechos mineros, la existencia del Comité de Inversiones Extranjeras, que fomentaba la inversión extranjera y era el vehículo para los contratos de inversión extranjera, y el DL600 con los contratos de estabilidad tributaria. De esos tres elementos nos queda solamente el Código de Minería y en la nueva Constitución, si es que es aprobada, facilita mucho por mayoría simple el cambio del código, y eso es otra preocupación que tenemos, que también va contra esto de la necesidad de fomentar la inversión privada. El principio número 4, necesidad de proveer certeza jurídica a los contribuyentes. Somos una actividad de uso intensivo de capital, tenemos el riesgo minero al que Iván se refirió, necesitamos una visión de largo plazo, tenemos una cartera de proyectos competitiva, pero de calidad promedio. Y eso hay que considerarlo, me voy a referir un poco a eso más adelante. Y hay una necesidad de nuevos proyectos de cobre a nivel mundial por el aumento de la demanda futura para combatir el cambio climático, tanto en energías renovables como en electromovilidad principalmente, y es una oportunidad para lo que nosotros llamamos el cobre verde. Aquí el riesgo minero no necesito explicárselo a todos ustedes, pero el riesgo minero es distinto al riesgo de otras actividades económicas, es un riesgo alto, y los factores que incrementan o mitigan este riesgo es la estabilidad jurídica, la estabilidad política y la estabilidad tributaria, y eso es lo que Chile necesita para hacer atractivo esta cartera de proyectos que está ahí sin desarrollar. Y sobre los impuestos que gravan la renta económica, el royalty ad valorem versus el impuesto específico a la actividad minera, creemos que el impuesto específico a la actividad minera es menos no es regresivo y es mucho más justo, considerando que el margen operacional no depende solo del precio del cobre, que es lo que está proponiendo el Ministerio de Hacienda. Amarrar el royalty al precio del cobre, creemos que no corresponde. Nos vamos a referir también a la competitividad de las minas chilenas, a la heterogeneidad del parque productivo, y nuevamente creemos, repito, que el ad valorem es regresivo y es en el fondo equivalente a la renta presunta. La pequeña minería está muy preocupada, muchos de ellos, porque la reforma tributaria finalmente va a terminar eliminando el presunto. Poniendo el gobierno con el royalty ad valorem es equivalente a una renta presunta. Una parte de nuestros impuestos van a ser renta presunta y creemos que eso no se justifica. Los factores que inciden en el costo cash y de los subproductos es muy importante, pero no es el único. Y aquí listamos y creemos que es una mala práctica amarrar, tener un impuesto que no corresponda al margen operacional o a las utilidades que está generando la empresa, y creemos que no hay ninguna justificación para esto. Después, un poco la competitividad de las minas chilenas que de repente nos olvidamos. Las 22 minas chilenas se encuentran más o menos en el 60%, es decir, en el tercer cuartil de costos a nivel mundial, en promedio. Es decir, 40% de la producción de cobre a nivel global tiene un costo más alto que el costo promedio nuestro y 60% lo tiene más bajo.
Es decir, somos competitivos, pero no somos espectacularmente competitivos. Y las minas chilenas son heterogéneas y para dar algunos ejemplos, en el año 2020 el precio promedio fue de 2.80 y de 15 empresas privadas que produjeron el 93% del cobre de la minería privada, 10 tuvieron utilidades y 5 tuvieron pérdidas, con un precio de 2.80 el año 2020. Del total de utilidades, 3 empresas representaban el 90%, produciendo el 59%, que son las empresas más grandes y más competitivas: Escondida, Collahuasi y Los Pelados. 7 empresas contribuyeron con el 10% de estos impuestos y produjeron el 29%, que son Spence, Centinela, Anglosur, Saldívar, Candelaria, Carmen de Andacollo y Helado. Y el resto, que son Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Caserones, Antucoya y Sierra Gorda, que produjeron el 12%, tuvieron pérdida. Estos son en relación a los resultados finales de las empresas. Y eso demuestra un poco la heterogeneidad de nuestras minas, que es una cosa que este proyecto de ley no se hace cargo. Aquí me voy a referir a un tema también que ya no se conversa mucho, pero que fue bastante complicado, porque se argumentaba que había que colocar un royalty porque las empresas mineras no eran fiscalizadas y hacían trampa en la exportación. Y eso nos parece inaceptable, ese tipo de declaración, y no es ni justo ni conveniente que en el caso de que existan dudas en relación a este tema, estas dudas no las aclaren las autoridades correspondientes. Entre paréntesis, nosotros tuvimos un webinar donde se tocó este tema y se dieron las explicaciones correspondientes y creo bastante satisfactorio. Y yo pongo esto aquí porque este es un argumento que no hay que aceptar en esta discusión. Después, un poquitito, ¿cuál es el desafío de Chile en la recuperación económica post-COVID? Vemos que el próximo año no vamos a tener crecimiento económico positivo y ya se está notando un deterioro de la economía nacional. Y creemos que hay una gran oportunidad para el gobierno que promueva la inversión minera, pero para esto tiene que tener reglas que efectivamente permitan que estas inversiones sean rentables y atractivas, porque si no, no se van a hacer. También hago una reflexión acá en relación a la pandemia. Tuvimos el 2019 el estallido social y posteriormente la pandemia, el COVID-19, y la minería nacional fue capaz de mantener la continuidad operacional y mantener la cadena de pago, porque tenemos una cultura de protocolo de seguridad que aplicando la misma metodología a los protocolos sanitarios, con una cultura madura y resiliente, y el apoyo de los trabajadores y sus familias y de las autoridades, fuimos capaces de mantener la actividad productiva. Y nosotros pensábamos que ese era, y creemos que fue un gran aporte al país y a la economía nacional. Pero ese aporte no fue reconocido. No ha sido reconocido porque se diluyó, porque el país optó por, en el fondo, utilizar sus ahorros, fondos de la AFP, créditos y fondos que tenía el Estado para poder pasar este periodo. Pero ese periodo ya se acaba y esas platas también se acaban, y de aquí para adelante necesitamos reactivar la economía nacional y necesitamos puestos de trabajo, y creo que este es un elemento que el gobierno, y particularmente el Ministerio de Hacienda, tiene que considerar.
¿Qué es lo que proponemos nosotros? Modificar la escala del impuesto específico a la actividad minera para aumentar la recaudación, porque creemos que esa estructura preserva el parque productivo que tenemos actualmente. Una estructura ad valorem o una estructura en función de las toneladas producidas y en función del precio del cobre distorsiona esto. Y creemos que finalmente, en la medida que se complica la tributación y que finalmente una mina es rentable o no rentable dependiendo del tamaño que tiene y dependiendo del precio del cobre, dependiendo de una serie de factores que finalmente enmascaran para nuestra